Perfectamente, muy bien. En primer lugar voy a presentar a mis dos compañeros, que son los que realmente van a exponer sus correspondientes investigaciones, y después entraremos en en un pequeño diálogo, preguntas, aportaciones, a ver hasta dónde podemos llegar o qué es lo que podemos entre todos sacar en conclusión o igual dar luz a algo interesante. A mi derecha, Ramón Loza Lengaran, licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Valladolid, director de excavaciones arqueológicas como la de Arcaya y San Miguel de Hacha, divulgador a través de conferencias y publicaciones del fenómeno de la romanización en el País Vasco. 35 años como profesor en el Departamento de Geografía e Historia en el Instituto de los Herrán, presidente durante 4 años de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago por Álava, colaborador habitual en los medios de comunicación, tertulias radiofónicas, televisivas, columnas de opinión, etc. Y también tenemos a Ismael García, arqueólogo, doctor en Historia Medieval por la UPV. Buena parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en el contexto del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la UPV, perteneciente a la UPV. Socio cofundador de Enclave KST, empresa especializada en el registro, investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico arquitectónico. 15 años colaborando en los trabajos del Plan Director de la Catedral de Santa María, y su tesis doctoral se titula Vitoria-Gasteiz y su Interland, evolución de un sistema urbano entre los siglos XI y XV. Ahí es donde tiene metidas sus conclusiones, sus investigaciones. Entonces tenemos 2 historiadores, 2 arqueólogos, 2 investigadores, 2 ilusos también, una catedral vieja que aporta ideas nuevas, un puesto de observación que controla ese camino de comunicación entre las llanuras francesas, la Galia, y la meseta castellana. Ese canal de comunicación es la Llanada Alavesa. Gentes que quieren controlar todo ese movimiento de gente, y también otras gentes que quieren controlar la riqueza que hay en esa Llanada Alavesa, que es la agricultura. Bueno, entonces ahí tenemos un algo que descubrir. Vamos a ver si podemos sobrepasar esa fecha rígida de 1181, si la podemos sobrepasar, hacia dónde. Igual es interesante dar teorías en espera de que encontremos algún documento que valide todas esas ideas, todas esas teorías. Vamos a ver qué es lo que encontramos, qué es lo que nos dicen nuestros compañeros. Cuando quieras, Ramón. Vale. Buenas noches. Bien, la idea está clara. Todo lo que ha dicho suena ya a viejo, porque las excavaciones que yo hice fueron hace muchos años y porque mi aportación básica al mundo de la historia, de la arqueología, es también ya, vamos a decir, que vieja. La idea entonces es, aquí tenemos, no digo que, sí, a un abuelo cebolleta, porque abuelo lo soy. Ahí tenemos a un joven brillante. Por tanto, mi discurso va a ser, digamos, recordatorio. Pero creo que puede ser importante, en algún sentido, que vayamos todos a los años 70, para ver en aquel momento cómo era la situación, en todos los sentidos, también
la situación intelectual, la situación en cuanto a la proyección de las construcciones históricas. Es decir, yo estudié arqueología en una Valladolid franquista. Mis cátedros o bien convivían con el régimen o pertenecían al régimen. Pero también por razones de edad, yo fui en el año 68, no a París, no estuve. A Valladolid, igual fui el único que no estuvo, pero no tuve ocasión, aunque me aprendí todo el disco de Paco Ibáñez. Fui a esa Valladolid, como digo, en la que los cátedros se movían en un ambiente de construcción histórica. Es verdad que también tuve ocasión de coincidir con los nuevos. Mis líderes en las asambleas eternas de facultad y de universidad, al poco eran profesores en la facultad y hoy son cátedros. Y tuve ocasión de ver un poco los dos momentos. Pero evidentemente alguien con 17 años que llega a un lugar como es una facultad, una universidad ya prestigioso como la de Valladolid, lo que se le dice es la verdad. Y lo que se me dice, en resumen, es una historia de España tendente a la justificación de los criterios franquistas de la España una grande y libre. Una historia de buenos y de malos. De buenos, los que iban llevando a España hacia la situación en la que se vivía el momento del segundo caudillaje. Según lo que se decía en aquel momento, y me da la impresión de que ahora hay personas que me están siguiendo muy bien y otras que no, afortunadamente, porque dicen, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, estoy diciendo lo que se decía en el momento sobre cómo había sido la historia de España. En lo que nos afecta, los visigodos eran buenos y malos. El propio Leovigildo era malo porque era arriano y además había ordenado la muerte de su hijo. Pero después los visigodos eran buenos, sobre todo a partir de la conversión de Recaredo. Era algo parecido a lo que ocurría con los romanos, que eran malos y los buenos eran los portugueses, los lusitanos, que les combatían, o los catalanes, los silergetes, que les combatían. Pero después ya pasaban a ser buenos, porque eran los constructores nada menos que de Hispania. Cuando ya consiguen además que les entre la luz y se convierten al cristianismo, los romanos pasan a ser ya un fundamento, digamos, para la historia de España muy importante. Tan importante como los visigodos, una vez que ya no son arrianos. En esta construcción que estoy recordando, encajaba perfectamente la figura de Leovigildo. Encajaba un concepto que efectivamente se repite en las fuentes, que es
et domuit Vascones. Se repite una y otra vez, lo cual pueda ser sospechoso, ¿verdad? Pero, bueno, los visigodos habían sometido a los vascones y de esa manera habían contribuido a la historia de la España en la cual, digamos, en la cual estábamos inmersos, o en la cual, digamos, la ideología quería que se funcionara. Para basarse en que Leovigildo había fundado una ciudad con el nombre de Victoriacum, había un texto superclásico, Leovigildus Rex Partem Vasconi occupat et civitatem que Victoriacum non occupatur condidit. Un texto que es muy importante, puesto que es un texto de la época, porque el autor, con todas las dudas que Ismael aclarará si quiere mejor que yo, el autor es coetáneo y no es una persona, no es un ignorante, es decir, es alguien que ha leído las crónicas anteriores que ya existían sobre la historia, que se iban sumando para hacer todo un discurso de lo que había ido ocurriendo. Entonces, el texto, bueno. Ahora, otra cosa era relacionar Victoriaco con Vitoria. A mí, yo reconozco que, como me lo dijeron grandes autoridades, sobre todo mi padre, pues lo creí sin el mayor problema. Y a pesar de que, como es lógico por edad y circunstancias, esa crónica franquista se fuera desmoronando y un poquito todos nosotros ayudáramos a que se fuera desmoronando en muchos sentidos, sin embargo, yo reconozco que en principio me hacía ilusión que Victoria fuera Victoriacum, porque de esa manera Victoria era algo más que la ciudad que aparecía para dar la mínima en el parte de los primeros telediarios. Victoria era algo más. Esto que acabo de decir, como es mi estilo, para el que me conozca, tiene muy mala idea, porque, lo diré luego después, o si no lo digo ahora, una ciudad que se llame Victoria tiene prestigio en sí mismo, en sí mismo. Llamarse Victoria no es llamarse cualquier cosa. Otra cosa ya es si ese Victoria fuera la Victoriaco de Leovigildo, a lo que, pues, muy rápidamente dije que no. ¿Por qué? Desde luego, no en función de los discursos, ni en función del discurso oficial que yo había recibido, ni tampoco del discurso, digamos, contrario, que también en aquel momento se estaba empezando a desarrollar, entre otras cosas porque se podía, que es decir, no, Vitoria no es Victoriaco, no es la fundación de Leovigildo, porque los vascones no fueron nunca derrotados por los visigodos. El irredentismo se manifestaba en aquel momento y realmente resultaba difícil hacer incluso arqueología, descubrir yacimientos romanos civiles altoimperiales, digamos, en su plenitud de funcionamiento económico. Resultaba difícil cuando el discurso todavía, o determinados discursos, eran también contrarios a la idea
de que hubiera habido romanización. Entonces, en este ambiente, desde luego, si mi opinión fue que Victoriaco no era Victoria, fue por razones arqueológicas. Porque a mí me mandaron de Valladolid para aquí con la cabeza de un arqueólogo, madre mía, con los años que tenía. ¿Cómo se puede hacer semejante cosa? Pero me mandaron, tú eres arqueólogo, acuérdate que eres de la primera promoción del Seminario de Prehistoria de Arqueología de la Universidad de Valladolid, que tú eres de los primeros que tienen título de arqueólogo aquí. Así que tú, arqueólogo. Bueno, llegué a hacer arqueología y la verdad es que al principio no supe muy bien hacia dónde ir. Pude hacer paleolítico, porque había estado excavando musteriense, pude hacer celtibérico, que había estado excavando una necrópolis celtibérica, también muy importante. Pude hacer romano, también había estado excavando en romano, tanto en Arnedo como en Iruña. Y al final, pues, entré al mundo de lo romano. Y en el mundo en el que entré, desde luego, entré con esta mentalidad, con la mentalidad del arqueólogo. Es una mentalidad muy tomasiana. Si no lo veo, no lo creo. Si no hay yacimiento, no hay nada. No hay nada. Esto me llevó a decir, esta ciudad que se ha puesto siempre en tal sitio, me refiero a una ciudad romana, por ejemplo, Suesatio, ¿no? Suesatio. Esta ciudad no está en Zuazo de Vitoria. ¿No hay yacimiento? No está en Zuazo de Vitoria. Alguien me puede decir, se te olvida Mariturri. No se me olvida porque el que descubrió Mariturri fui yo. Pero no era eso. No era eso. Alguien me puede decir, bien, le pregunté a Lourdes Albertos, ¿puede venir Otazu de Suesatio? Y me dijo, sí. Dije, vale. Luego encontramos, bueno, ponemos, digamos, en valor el yacimiento de Arcadia, decimos, tenemos colocado, tengo el yacimiento. Y de esa manera fuimos en ese momento buscando, si no hay arqueología, no hay nombre para el lugar. Y luego hicimos al revés. Si hay arqueología, habrá que buscarle el nombre. Habrá que buscarle el nombre a la Peña Cividad de Angostina. Espectacular. O habrá que buscarle el nombre al yacimiento de Santuste, en Añastro. Y donde no encuentro un lugar arqueológico tuyo, pues túlica, pues no sé, pero no hay un yacimiento que me diga. Trabajando de esta manera, era lógico negar que Victoriaco estuviera en Vitoria. Ahora, lo digo teniendo en cuenta que en aquella época no se había hecho prácticamente nada en el Campillo. Al hacer las casas nuevas al lado de la iglesia de San Vicente, se había mirado, pero no es comparable con lo que se conoce ahora de la... Lo que ocurre es que, además de que no hubiera salido, digamos, alguien me puede decir, hay un sillar que dijo Micaela Portilla que podía ser visigótico en la Catedral de Santa María. Vale. No había salido. Yo no sé, luego Ismael va a decir si ha salido después. Yo digo, en aquel momento no había salido. Hombre, la remoción de la colina para construir las Victorias fue muy notable. Pero además es que el cerro nunca me ha parecido un lugar arqueológico realmente potente.
Ya me pasan el papel, ya voy a terminar. No me ha parecido nunca. Engaña. Si uno repasa los lugares donde hay castros de la Edad del Hierro o donde hay yacimientos en colinas y demás, no da el tipo la colina del Campillo. Por eso, hasta ahora, o hasta donde yo conocía, ni habíamos descubierto un buen castro celtibérico en el Campillo, sí en Olarizu, sí en Hacha, no habíamos descubierto en el Campillo un buen asiento de romanización, sí en Salvatierra-Vide, y para mí no habíamos descubierto tampoco un yacimiento que diera la impresión de que pudiera ser victoriaco. Gracias, Ramón. Entonces tenemos hecha ya la primera parte. Si no hay arqueología, no hay nombre. Por consiguiente, de momento dejamos ahí cómo está la situación, pero nuevas investigaciones ya tenemos. Ismael nos va a contar alguna de ellas. Buenas tardes a todos. La verdad es que es una lástima que Miquel Pozo al final no haya podido participar, porque creo que, bueno, al final estamos aquí arriba dos arqueólogos. Quizás tenemos una perspectiva ligeramente distinta por la cuestión generacional y por las fuentes que manejamos en su momento, pero al final somos gente que trabajamos con la misma materia prima, que son las cosas, los objetos, la cultura material, lo que sale en las excavaciones arqueológicas o lo que vemos en los edificios. Pero, claro, Miquel Pozo habría aportado la visión de un historiador que estudia las fuentes y los documentos escritos y que nos habría vuelto del revés y criticado cuáles son las pegas documentales o que como fuente pues, nos plantea Juan de Viclaro en su crónica sobre el reino visigodo. Pero bueno, más allá de decir que es una lástima, no puedo ir más allá. De hecho, conozco un poco por encima cuál es su argumento, pero no me atrevo a exponerlo porque me parece lo suficientemente complejo desde el punto de vista documental como para mantener el respeto y esperar que en una futura ocasión pues la pueda hacer el propio Miquel. Por lo tanto, en mi opinión, quiero decir, va a seguir siendo la de otro arqueólogo. Pero claro, pues bueno, otro arqueólogo con una perspectiva distinta también, probablemente por una cuestión biográfica, parecida, de similares características a las de Ramón, un poco cómo he llegado yo al tema de victoriaco, ¿no? o cómo hemos llegado. Bueno, en primer lugar, yo me especialicé desde un principio en arqueología medieval. La arqueología medieval, que me conste, era territorio en general de los historiadores del arte, hasta que, bueno, poco a poco, pues más o menos se ha ido ganando terreno, y aquí en Álava en concreto, y gracias a grandes hallazgos, igual como el de Aldayeta y la necrópolis, pues digamos, la arqueología medieval ha ido cogiendo cuerpo, y hoy día, pues digamos, tiene el mismo rango o derecho que la arqueología de época clásica o de época prehistórica. ¿Cuál es la particularidad de la arqueología medieval con respecto a otras arqueologías? Que en la cronología en la que trabajamos existen muchas fuentes escritas. Muchas fuentes escritas que, bueno, en el caso de Álava, de Euskadi, quizás no son excesivas, pero digamos que esto es como intentar solucionar el crucigrama, pero sabes que al final, en la última página, está la solución, que son las fuentes escritas. Entonces tú, cuando excavas, andas un poco con cuidado de no contradecir lo que dicen los documentos. Por eso Vitoria siempre se fundó en 1181, porque lo dice el fuero, eso está escrito. Entonces, ¿quién puede ir contra eso? Los arqueólogos hasta hace bien poco tiempo nos hemos resistido a pasar esa frontera. Pero ya digo un poco que mi experiencia es un poco a la inversa. Mi trabajo empezó fundamentalmente en las excavaciones en la Catedral de Santa María. Y si algo he aprendido en la Catedral de Santa María es que todo lo que sabía pues era sistemáticamente cuestionado a cada estrato que bajabas.
Y ya no digo cuando llegaba el carbono, la datación de carbono 14 de turno y de repente te volvías loco por decir, ¿cómo hago cuadrar esta datación con las fuentes escritas? Creo que después del proyecto de la catedral, afortunadamente, no solo para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar allí, sino para otros arqueólogos en Álava, pues ha funcionado, digamos, como un foco de arrastre y creo que ya hemos empezado a aprender a ver el registro medieval en el sustrato, en el subsuelo, que hasta hace poco nos costaba ver. Me refiero, por ejemplo, que es difícil detectar un hábitat hecho a base de agujeros de poste, cuando esos agujeros de poste es lo único que queda de ese hábitat. Es decir, no son muros de piedra que se pueden detectar arqueológicamente bien. La madera perece. Los agujeros de poste, para verlos, hay que trabajar mucho en ellos. Pero una vez los arqueólogos ya tenemos la clave de lectura, ahora encontramos agujeros de poste por doquier, en La Guardia, en todos sitios. Pero bueno, sin irnos tan lejos, yo llamaría la atención, bueno, en primer lugar, y luego podremos ampliar la cuestión si queréis, es fundamentalmente en las excavaciones de la Catedral de Santa María, la cronología más antigua que manejamos, la de las cabañas más antiguas, nos remite a principios del siglo VIII. Estamos hablando del año 700 y poco. Y bueno, puedo adelantar que, bueno, una de las cosas que la gente suele pensar, que creo que tiene equivocada de la arqueología, es que la gente se piensa que los hallazgos importantes se hacen cuando se está excavando. Y creo que cuando uno está excavando, lo que tiene que preocuparse es de registrar bien la información, porque los hallazgos vienen después y son fruto de reflexionar sobre lo que has registrado. Y en la Catedral Santa María, después de 10 años de excavaciones, todavía yo creo que se está abriendo un periodo de 20, 30, 40 o 50 años de reflexión sobre el material hallado y los descubrimientos se van a ir sucediendo. Y eso entronca con que por ahora manejamos como límite principios del siglo VIII, pero contamos con algunos indicios, algunas dataciones que nos apuntan a que posiblemente estamos hablando, podemos remitirnos hasta el siglo VII o puede que incluso algo antes en la zona de la Catedral de Santa María. Yo, cuando me puse con la tesis, hice la siguiente reflexión en un momento dado sobre cuando estábamos poniendo en orden el registro arqueológico. Bien, aquí tenemos las cabañas de los primeros gasteiztarras. Pero ¿y dónde está la necrópolis? ¿Dónde se enterraba esta gente? ¿No? Porque, bueno, los que hayan tenido oportunidad de visitar la Catedral de Santa María habrán visto muchísimos esqueletos y muchísimos enterramientos porque las iglesias en época medieval eran cementerios, efectivamente. Pero el cementerio más antiguo que hemos documentado en la Catedral de Santa María no se puede remontar más allá del siglo XII, es bastante moderno y es coetáneo a la construcción de la primera iglesia de Santa María. Pero los de las cabañas, es decir, entre el siglo VIII y entre el siglo XII, esos gasteiztarras, y hablamos de unas cuantas generaciones, no han dejado rastro en el sustrato arqueológico de las inmediaciones. En ninguna parte de Vitoria se han encontrado rastros de esa posible necrópolis. Bueno, esa pregunta, que sigue a priori sin respuesta, creo que tiene parcialmente una respuesta cuando, de la mano de la documentación escrita, pues volvemos los ojos a la iglesia de San Vicente, que algún documento de finales del siglo XV apunta que hay cierta capilla que es la ermita o la iglesia de Gasteais. El topónimo antiguo, de origen éuskaro, allí. Entonces, bueno, a priori parece bastante lógico pensar que si será la ermita de Gasteiz, posiblemente la parroquia de Gasteiz, posiblemente el cementerio de estos gasteiztarras que viven en el norte del cerro, donde los hemos encontrado en Santa María, igual su lugar de enterramiento está al sur, en torno a San Vicente. Y yo creo que eso es una hipótesis plausible, que es la que actualmente sostengo.
y me invita a pensar lo siguiente sobre Victoriacum, que es si lo que hemos encontrado en el norte del cerro, es decir, una zona periférica del hábitat de Gasteiz, partiendo de la hipótesis de que posiblemente la iglesia o cementerio estaría al sur del Campillo, si en una zona periférica nos podemos remontar hasta el siglo VII, en la zona centro hay muchas dificultades de poder remontarse al siglo VI, en el que supuestamente se fundó Victoriacum. Yo entiendo que hace unas décadas era bastante difícil dar el salto mentalmente. Yo no lo habría hecho ni lo hice, de hecho. Es decir, pero es más, Agustín Azcárate, un poco mi mentor en el mundo de la arqueología, con él he tenido muchos debates al respecto, y él en su tesis doctoral, y habiendo sido el director de las excavaciones en la Catedral de Santa María, él siempre se mantuvo por la opción de un Victoriacum en la ribera navarra, en torno a, pues bueno, ¿cuál es la otra población romana ahí importante? Estamos hablando Olite, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, por lo tanto, el salto era muy difícil hacerlo desde el año 1181 o desde el siglo XII, en que el Fuero habla de una nueva victoria, y trasladarse al siglo VI. Pero es que ahora lo que hemos visto en las excavaciones de Santa María, por lo menos cronológicamente, salvan ese gran obstáculo. Eso significa que aunque aquí hubiese un hábitat en el siglo VI o VII, ese fuese Victoriacum, pues posiblemente no. Antes de empezar, comentaba que posiblemente incluso si excavamos en San Vicente y encontramos una hebilla visigoda, ni aun así podremos afirmar que esto es Victoriacum. Bueno, la arqueología tiene sus límites, no manejamos fuentes escritas, no tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una hipótesis hoy día cada vez más plausible, y que la arqueología no va a dejar de sorprendernos. Yo le pido a Ramón, igual si tiene luego un momentillo, comentar sobre los hallazgos en Alegría, donde se ha encontrado, en los últimos hallazgos arqueológicos, habla de un templo de una relevancia muy destacada, por supuesto en nuestro contexto, pero yo diría incluso en el contexto del norte peninsular, que insospechadamente aparece en una aldea que dirías, bueno, pues es que no tiene la importancia que a priori podríamos pensar, y tenemos ahí una iglesia, como no hemos visto otra de esa cronología, en Álava. Es decir, yo creo que no podemos decir de esta agua no beberé, y por lo tanto yo creo que existen, yo si tuviese que apostar, si tuviese que jugármela, yo sí que creo que el Campillo, sobre todo el ámbito de la iglesia de San Vicente, y pienso que San Vicente, que fue una fortaleza, posiblemente el primitivo, habría que preguntarse, ¿aquel Victoriacum era una ciudad o una fortificación? Un castillo, en definitiva. Podría ser solo el castillo. Yo creo que ese Victoriacum bien podría ser San Vicente. Y ahí dejo un poco mis cartas sobre la mesa. Pachi, no sé cómo lo ves. Bueno, perfecto. Tenemos dos posiciones, pero ambas están marcadas por la arqueología. Y entonces empieza una especie de debate, y yo voy a meter una cuña. Con las invasiones de los árabes, lo que hace el cristianismo, lo que hacen los obispados, retirarse hacia el norte, y siempre van buscando, es preceptivo, ciudades amuralladas. La más cercana a nosotros, ciudad amurallada, obispado, es Valpuesta, en el valle de Valdegovía. Y resulta que de todos los obispados que conocemos, todas están defendidas por murallas. Pero yo me pregunto, si Armentia es un obispado, si el obispado de Calahorra,
se cobijó en el norte y eligió Armentia para protegerse, la pregunta que hago es, ¿y dónde están las murallas de Armentia? Todas tenían que estar protegidas de alguna forma. Entonces ahí es donde yo digo que puede ser que exista una duplicidad de espacios entre el espacio religioso Armentia y el espacio militar, el castillo que decía Ismael. Es que si no, no tiene otra explicación. Es que resulta que en esa bipolaridad, en ese tándem Armentia-Gasteiz, porque claro, si admitimos esto, ya no hablamos de Victoria, hablamos de lo que había antes, porque si Armentia es obispado no en el siglo XII, cuando se funda en el 1181 Vitoria, sino es antes. Entonces, ese tándem puede existir, existía, o qué es lo que había. Porque si también hemos visto que cuando deja de ser obispado y dice, no, vamos a que la colegiata esta de Armentia esté en las perfectas, el esplendor más sobresaliente, con una iglesia románica y unas dependencias, claustro de todo tipo, a la vez que se está haciendo allá Rodrigo de Cascante, está firmando en Vitoria esta fundación, el mismo Rodrigo de Cascante. Luego, ¿hay alguna conexión entre ambas o no? Entonces, en esta línea, aunque hemos partido de que Ramón se centraba en un principio en los 70, igual sus nuevas investigaciones nos llevan para otro lado. Bueno, he tomado bastantes notas. Por ejemplo, yo no digo que no haya vida en el siglo VI en el Campillo, está de acuerdo. Hay algo que la arqueología está poniendo de manifiesto muy últimamente, que es que los lugares buenos para la vida humana, sobre todo para determinadas formas de vida humana, son buenos siempre. Digo lo de determinadas formas de la vida humana porque, por ejemplo, en el área de Vitoria, en la Edad del Bronce, da la impresión de que los lugares buenos son los cascajares del sur, la zona de Mendizorroza, Mendizabala, bajan ahí los riajos, hay mucha vida, da la impresión, por la cantidad de fondos de cabaña que se han encontrado y la construcción de dos grandes dólmenes indica una gran vitalidad, pero es un modelo de vida. Otro modelo de vida es utilizar una colina, es otro modelo de vida, eso nos lleva más pues a lo que llamamos generalmente la Edad del Hierro, bien no colinas, sino lugares muy abruptos, o bien colinas que se puedan dominar. La colina del Campillo, he dicho, no es una buena colina para vivir. Si la desnudamos, nos deja unos farallones acobachados, incluso con complicaciones para poder subir y bajar hacia ellos, un frente norte muy agresivo, Cantón de las Pulmonías, unas laderas más o menos útiles, pero no me da el tipo, como he dicho, de hábitat bueno para los primeros habitantes de la zona, que sería gente de la Edad del Hierro, para época romana tampoco. Entonces, yo no creo que haya una vida vieja importante en el Campillo. Sigo sin verla. No, cuando digo vieja, no digo las cabañas de las que habla Ismael del siglo VIII, que para mí, cuando empecé a oírlo, dije, no me gusta. Pero cuando ya oigo que la vida viene hacia la solanera de la colina, ya me gusta más. Cuando ya viene hacia San Miguel, o mejor hacia San Vicente, ya me empieza a gustar más, porque veo como, bueno, aquí ya de esas covachas para abajo a lo que es ahora ese enorme espacio público que no sé yo por qué nunca se habitó y que sigue sin habitarse realmente. Bueno,
para construir un convento, para construir una gran plaza y para construir otra, bueno, para dejar otro, todo ese ambiente, todo eso me gusta más, por eso estaría un poco también en la línea. ¿Quieres decir algo? Si no, digo un poquito más. Otra cosa, al decir que Víctor Jaco no está en Vitoria, tenemos que decir dónde está. Una idea, en Navarra. ¿Por qué? Porque los vascones los situamos históricamente más en Navarra, tanto en la época antigua como después. Son más de Navarra hacia el mar, hacia Oyarzun, que por estas tierras de por aquí. Pero eso como teoría histórica, luego es lógico pensar. Luego, has dicho, un sitio de murallas. Vale, pues ya lo has dicho. ¿Dónde podría estar Victoria? Pues no lo sabemos, si está, pero si está por aquí, ¿dónde la colocarías? Pero tiene muchos votos, lo que ha dicho Ismael. La iglesia de San Vicente no era una población como tal, sino más bien un sitio de defensa. Un sitio de defensa porque nos dice el profesor de la UPV, Ricardo Ciervide, y también Urbano Espinosa, nos están hablando de que esa época final del romanos, principio de esta oscura Edad Media, son momentos en los cuales hay mucho bandolero, mucha rapiña. Creo que Ramón va por, ya sé por dónde va. Yo creo que lo estoy dejando bien claro. Entonces, ¿dónde se puede, de pensar en algún lugar? ¿Dónde pensarías? ¿En Iruña? Ya, has dicho, tiene que ser un recinto amurallado. Pero está demasiado retirado, podría ser, pero está demasiado retirado. Sin embargo, en una zona céntrica como puede ser esta loma de Gasteiz, controlas un poco todo el movimiento, porque la riqueza agrícola estaba aquí, estaba en la llanada, no estaba en el desfiladero. Lo que está claro es que si un habitante de la llanada alavesa en el siglo VI, VII identificaba en su bagaje mental lo que era una ciudad, aunque fuese en el recuerdo, porque venida a menos, esa tenía que ser Iruña solo por las murallas. Es que no hay nada comparable. Está teorizado lo de Iruña por y historiadores. Barbero y Gil era lo que defendían. Sí, se ha defendido. Lo que ocurre es que yo vuelvo a lo mismo. Hasta ahora tampoco ha salido lo visigodo en Iruña. Pero, ¿y tú que conoces bien el yacimiento, se ha buscado? No. Ah, por eso. No. No se ha buscado. No se ha buscado nunca. Ni los primeros, quizás porque eran demasiado y otra pregunta, y si se hubiese buscado, que tú, como has estado excavando allí, y si se hubiese buscado, yo me pregunto, ¿cómo identificas, si no te sale una hebilla o elementos como armamento o así, cómo identificas aquello que es de época visigoda? Nada. Salvo con una datación de carbono 14, es decir, no hay elementos distintivos de esa época, salvo que te aparezca una iglesia, claro. En Iruña ha salido una lucerna muy vieja, muy que te lleva, decorada con un crismón, que te lleva hacia ahí, te lleva a ese mundo que sí lo conocemos bien, que es el mundo relacionado con el visigotismo como época histórica, Ojo, he dicho, lo repito porque me está grabando. Con el visigotismo como época histórica, no con los visigodos. De los eremitorios y demás, ¿no? En las excavaciones solo encontramos, cuando estuve yo, una jarra así como esta, decorada, por cierto, está feo decir, bueno, con un falo, unos huevos y un falo, que es también relacionable, digamos, con ese ambiente que podemos llamar, pero nada más. Ahora te dejo. Pero de todas maneras, que si alguien me pregunta ¿qué se puede esperar encontrar en un hábitat visigodo? La respuesta sería pues que nada o casi nada. Es decir, que es un mundo arqueológico que se difumina, es espectacular en la necrópolis. Por eso entiendo lo que ha dicho Ismael. Si yo tuviera que colocar a Víctor Jaco, diría, ¿dónde tengo el mayor resto de hábitat humano? En San Martín de Duranchi.
porque, Bueno. porque tengo la necrópolis tan buena como la de Aldayeta, tan rica, en algunos sentidos puede ser que más, ya se verá. Y tengo muestras de un hábitat, porque tengo un lugar consagrado, un lugar preparado para dar los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo, que es la base del funcionamiento religioso de una sociedad. Pues el templo de Duranche está preparado para las dos cosas. Entonces, eso ya... Entonces, tenemos ya una posible ciudad, que es en Alegría, una posible fortaleza, todos esos farallones que tiene el Gasteiz, y tenemos una ciudad desmoronada, porque siglos V, VI, las ciudades en la época romana se van desmoronando por el sistema de burocracia que hay. Y ahí le pilla a Iruña, que se desmorona, las ciudades se quedan reducidas, se amurallan, con todo lo que queda afuera se van amurallando, pero ese desmoronamiento va siguiendo y hay ciudades que desaparecen. Y sospecho que en esa línea se encuentre Iruña. Entonces ahí se pierde ya todo valor y se encuentran nuevas soluciones de defensa o de desarrollo. Entonces podrían estar por ahí las dos. A mí me gustaría introducir en el debate y que la gente tenga en cuenta que los arqueólogos nos manejamos a veces en mundos muy difusos. Es decir, tú cuando excavas solo eres capaz de ver aquello que te han enseñado a reconocer. Totalmente de acuerdo. Entonces, si no ha habido algún profesor avispado, si yo no hubiese trabajado en el grupo de Agustín Azcárate, donde ya más o menos hemos excavado muchos agujeros de poste y conocemos un poco la problemática, pues posiblemente yo ese tipo de hallazgos no podría hacerlos ni en Iruña ni en ningún sitio, porque no sabría verlos, no sabría identificarlos. Eso en primer lugar. Es decir, y tenemos que tener en cuenta que la Edad Media, toda ella, pero particularmente la Alta Edad Media y la Tardoantigüedad, son épocas en las que el registro material se caracteriza porque en la construcción desaparece la piedra prácticamente, y entonces aparecen todos los elementos perecederos. Pero ¿qué pasa con los elementos perecederos? ¿Cuál es el rastro arqueológico que dejan pasados 15, 16 o 17 siglos? Pues muy escaso, ¿no? Ese es un gran déficit. Y por otro lado, pues el gran déficit, pues también vuelvo a lo de antes, que no creo que el debate de Victoriaco también tiene que ver con las fuentes escritas. Después de todo, si hoy estamos hablando de Victoriaco es porque una fuente escrita habla de ella, no porque hayamos encontrado en una excavación un epígrafe que hable de Victoriaco. Pero ¿no? la fuente no sitúa. Claro. La conclusión a partir de la fuente está basada en una interpretación de la historia según la cual las actividades militares que llevan los reyes visigodos frente a los vascones, de alguna manera se pueden hacer también en este territorio. Entonces, lo cual complica mucho más. Pero, en ese sentido, complica, pero también es verdad que ha habido hallazgos que puedan estar dando soluciones, como puedan ser las necrópolis o la necrópolis de Aldayeta, con armas y demás, que demuestran un ambiente bélico, pero... En cualquier caso, o sea, el puente mental entre que Leovigildo fundara una ciudad y que esa ciudad tuviera que estar, digamos, en el ámbito de la llanada de Álava, yo creo que eso lo da el hecho de que esta ciudad, iba a decir, el rey decide llamarla Victoria, o al rey no le queda más remedio que llamarla Victoria. Exacto. Y esa es otra cuestión. ¿Por qué ese nombre? Cuando se funda Victoria, la del Fuero, dejando aparte el debate que sería muy interesante también de por qué Nova Victoria, y si esa Nova Victoria implica una Victoria en Veteren, una vieja Victoria, y dónde estaría esa. Dejando aparte eso, es un nombre poco usual como denominación, creo, en nuestro ámbito cultural inmediato. Normalmente las aldeas que conocemos tienen el nombre de un topónimo, normalmente en lengua vernácula, y si aparece algún nombre de origen latino, pues muchos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con agiotopónimos, con Santa Cruz de Campezo o San Sebastián, Donosti, ¿no? Sin embargo, Victoria no es Santa Victoria, que podría ser, pero no es Santa Victoria, es Victoria Secas. Entonces, volvemos a lo que comentabas al principio. Me parece que hay un elemento de prestigio
que es importante. El rey Sancho, cuando funda o refunda Vitoria, quiere que la nueva fundación herede el prestigio de ese algo que era victoriaco o lo que fuese. Hay algunos historiadores incluso que, viendo yo creo que coincidiendo un poco con esta apreciación, pues estoy hablando de Fray Juan de Victoria en el siglo XVI, que atribuye el bautizo de Vitoria con su nombre a una batalla que sostuvo Sancho Abarca, que por supuesto está sin documentar, Sancho Abarca, en la cual pues hubo una gran victoria, por supuesto, y eso fue lo que motivó al rey navarro a bautizar el enclave donde luego se encontró Gasteiz, pues como Vitoria. Y ya que nos estamos quedando sin tiempo, no nos olvidemos de Gasteiz. ¿Por qué se mantiene? ¿Cómo explicaríamos? Que eso debo reconocer que no encuentro muy bien cómo explicarlo. Creo que eso va en contra un poco de mi hipótesis, es que bueno, sabemos que que en lo alto del cerro había un hábitat y que ese hábitat, al menos en el siglo XI, se denominaba Gasteiz. Eso es seguro. Entonces, ¿eso significa que el nombre de Victoriaco no había desaparecido? ¿Que Victoriaco estaba en otro sitio? ¿Que conviven las dos denominaciones? Aquí yo creo que falla un poco lo que sostengo, sí. Quizá. Yo quiero un poco de palabra todavía. En algún momento hemos hablado de por qué esa variación de nombres, y decíamos que una cosa es el nombre oficial y otra cosa es el nombre popular. Cuando oficialmente se pone un nombre, no quiere decir que el pueblo lo siga llamando así. Los ejemplos más próximos los tenemos. La calle Francia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le pusieron hace unos años? ¿No era la calle Calvo Sotelo? Pero ese era el nombre oficial y popularmente se seguía llamando la calle Francia. Un poco el juego ese entre... Pero hay otro tema al margen de sobre la fundación 1181. ¿Esa fundación no tiene partes débiles? Creo que en algún momento habéis estudiado. ¿A qué te refieres con los puntos débiles? Bueno, hay puntos débiles. Hay otras sorpresas que me he llevado por cuestión de mi tesis, enfrentarme con las fuentes documentales sin ser yo un investigador de archivo propiamente, es que pues en un documento navarro de 1178 hay un confirmante, un tal Álvaro de Muñoz, tenente en Victoria, en el año 1178, cuando supuestamente quedaban 3 años para que se fundase Victoria. Entonces, en algún sitio ya alguien tenía idea de que algo llamado Victoria existía. Y no solo eso, creo que últimamente en una publicación Ernesto García Fernández creo que habla de un Martín de Vitoria, tenente en Sangüesa, en el año 1150 y pico, es decir, 30 años antes de la supuesta fundación. Luego yo creo que lo que falla de la fundación es que posiblemente antes de esa fundación hay algo aquí que ya se llama Vitoria. O sea, el nombre oficial y el nombre popular. O sea, sí, puede ser. Sí, no, es un matiz que Victoria, y lo que quiero decir es que esta victoria que aparece en el escudo como lema, que es la victoria, no es la victoria que vence, sino nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Hay que leer toda la epístola de San Juan para entender bien el lema que tenemos en la propia ciudad, como quizás también el fundamento, porque una cosa es la victoria, como has dicho, que se ha dicho muchas veces, le puso por algún tipo de victoria. San Miguel es el victorioso, el rey León. San Vicente es el victorioso. San Vicente es el victorioso. Y volvemos a San Vicente. San Miguel también es el victorioso del demonio. Pero la victoria a la que se refiere, y hay un texto del 17, la victoria a la que se refiere, esta victoria es nuestra fe. Sin ninguna duda. La fe es la que derrota a los enemigos. Pero de todas maneras, aquí al final queda un poco en el aire la idea de que como vayamos rascando, acabaremos diciendo que Victoria es victoriaco. Sería curioso, ¿eh?
Yo creo Pero que así es a la mí me historia, gustaría. tiene que ser así. A mí me gustaría. Tú comentabas que también te gustaría, ¿no? O te hubiese gustado en tus tiempos, ¿no? Sí. Que Victoria Kun fuese Victoria. Sí, sí, por lo que he dicho. Primero porque, ya lo he dicho, primero porque le hacía ilusión a mi padre, y luego segundo porque realmente es un nombre prestigioso. Yo creo que las guardias, las bastidas, las salvas tierras o las tierras salvadas por El Salvador, se prestigian los lugares. Para llamar a Vitoria-Gasteiz se le puede llamar correctamente, pero ¿por qué no llamarle a Dursa o Eari? Es decir, que Vitoria ahora es más que Gasteiz, ¿no? Ha englobado unos cuantos lugares también medievales, antiguos, muy interesantes. Sí, yo estoy más con Ismael, que ese Gasteiz está más relacionado con Castellón que con otros conceptos, pero sigue pendiente todavía lo que he dicho antes. ¿Dónde están las murallas de Armentia? Si era un obispado... Que no tenía están, que estar... no creo que vayan a salir ya. Además, ahora que han urbanizado toda Esto tiene una respuesta parcial. Tiene una respuesta parcial. Lo que pasa es que Armentia es abrir un melón. Claro, podríamos estarnos aquí, ya no sé. En primer lugar, yo que nunca he sido... me he metido en la documentación, de nuevo, desde la arqueología. Armentia, sabemos que existió un obispado de Álava, pero solo se cita al obispo en Armentia, al último obispo. Y el último obispo es el que se cita en Armentia. ¿Qué pasa con los anteriores? ¿Podemos asegurar que estaban en Armentia y que esa era la sede episcopal? Yo creo que eso no lo podemos afirmar, en primer lugar. Y en segundo lugar, las excavaciones arqueológicas que llevó en su momento Agustín Azcárate y el grupo de investigación de la UPV allí, dieron lugar, si bien la cronología no es muy antigua, no nos podemos ir más allá del siglo XI, siglo XII, sí que se encontraron una serie de zanjas que rodean prácticamente todo el templo y que vienen a sugerir que aquello era un punto fortificado. Es más, la lectura de alzados de la estratigrafía del edificio que se conserva en la actualidad indica que posiblemente en origen era un edificio fortificado. Y esto... Normalmente cuando pensamos en una fortificación, yo digo siempre el problema. Un arqueólogo solo sabe ver aquello que le han enseñado a ver. Y tendemos a pensar en murallas y en fortificaciones de piedra cuando realmente nos estamos moviendo en unas cronologías en que la piedra era un elemento de lujo y que para hacer una fortificación lo más normal es que utilizasen madera. Si yo tuviese que buscar unas murallas, buscaría agujeros de poste y zanjas. Eso es lo que buscaría. Y eso se encontró en Armentia. Bueno. Ya tienes la respuesta, ¿eh? Iñaki. Ismael. Ramón, no se encontró junto a la fábrica de Chauri restos de armas, hebillas, que en aquel momento se dataron como visigóticas. También junto a Chauri. Yo no lo tengo en la cabeza. No. Ahora Me suena, vamos. Sí, no puedo asegurar. Sí, pero... La fábrica de Chauri es ahí donde el Prado. En el centro, en el Campillo, detrás de en la San zona Vicente. central donde dice me Ismael. he ido al Prado, claro, sí. Donde sitúa Ismael la posible victoria. Pero es que sobre los hallazgos del Campillo ha habido discusiones cronológicas, se han colocado de una manera, se han colocado de otra. De hecho, yo creo que el mayor especialista sobre esas armas, que las trató después de la excavación en Aldayeta, que es Agustín Azcárate, últimamente venía diciendo que su cronología es más tardía. Sí, por eso. Bastante tardía. Tardía de lo que pensamos. La segunda pregunta para ti. Hemos estado a hablar de visigodos, pero no sé si Azcárate, tú mismo o algunos otros historiadores habéis hablado también de la posibilidad de los francos que se acercaron hasta esta zona, por los escramasases y todo eso que se han encontrado en Aldayeta, Alegría. Gracias. Bueno, sí que es verdad que se ha hablado, Agustín ha escrito mucho al respecto, y lo que sí que parece claro, que en el contexto en el que nos movemos, y me parece que es una idea que habría que acuñar a partir de hoy, que es que Vitoria o la Llanada Alavesa, que siempre la tenemos como lugar de paso, es sobre todo y ante todo una zona de frontera
de frontera a muchos niveles. Fue frontera con los musulmanes, fue frontera posiblemente entre francos y visigodos, fue frontera entre Navarra y Castilla, hasta que desapareció Navarra. Los castellanos utilizaron Vitoria como punto o base desde la cual invadir Navarra. Entonces, Vitoria se ha movido siempre en el filo fronterizo y eso le ha granjeado beneficios y le ha granjeado desventajas. Pero sobre todo ha hecho que las sociedades que se mueven en nuestro entorno de Álava, yo esto me gustaría enfatizarlo, no son francas ni son visigodas, no son del reino de Navarra ni son castellanas propiamente, son mestizas. Yo aquí observo constantemente una pulsión fronteriza. Me gustaría en un futuro que las excavaciones o los arqueólogos y los historiadores fuésemos capaces de profundizar, en vez de fijarnos o obsesionarnos con si esto era Navarra, era Castilla, o estos eran francos o estos eran visigodos, estudiar un poco más cuál es el fondo sociopolítico que en realidad tiene más que ver con este mestizaje y esta pulsión, ¿no? No sé si responde esto tu pregunta, seguramente no, pero es que yo mismo no sé si se puede responder. A ver, quisiera hacer una observación sobre todo este tema. Hay un punto que no se ha tratado para nada, que también se ha dicho muchas veces, que es vitoriano. Claro. Bien. Sobre vitoriano, hay una cueva cercana a Vitoriano, en el pueblo de Zárate, que es la Zalday. En esa cueva se encontraron en el interior, es una cueva de culto, de ritual, se encontraron en el interior una serie de objetos, unas pinturas esquemáticas, que da un lugar mágico. Bien, estos materiales, ahora he terminado un estudio que se publicará el mes que viene. Las fechaciones de carbono 14 de maderas que aparecen junto a todos esos objetos dan un 1290 menos 80, que da un 660, que calibrado va al 605, 898. Estamos viendo como allí hay un depósito intencionado, indudablemente, con un ritual de depósito que entra dentro de estas fechas. Esto está muy cerca de Vitoriano. Y también hay que tener en cuenta que en Vitoriano, encima, está el Castro de Oro. Y el Castro de Oro era un gran poblado de la Edad del Hierro impresionante, con muralla, defendido. Si vamos a la arqueología, que donde tenemos objetos parece que hay algo, este es uno de los casos. No quiero con esto decir que Vitoriaco tiene que estar en Vitoriano, pero que no hay que olvidarlo. Sí, claramente. Que hay una serie de datos que confirman que allí hay una población antigua viviendo y que corresponde más o menos a estos momentos del siglo, finales del siglo VI. Con esto, yo quisiera, simplemente qué idea tenéis del tema. Ramón. Yo, desde luego, podía haber hecho el mismo comentario de Vitoriano que sobre Vitoria. Que en aquella época de ninguna manera hubiera llevado Vitoriaco a Vitoriano, a pesar de que se estaba diciendo mucho, como sabes, Armando, fue relativamente popular entre los historiadores la situación en Vitoriano. Pero para mí el tema, desde el punto de vista de la arqueología, probablemente, Armando, seas el que mejor podría situar ahora mismo Vitoriaco, casi seguro, porque tendrás ideas y conocerás el terreno. Pero respecto a lo que teníamos que tratar, era si Vitoriaco se puede situar en Vitoria. Yo creo que estos hallazgos, es como si tampoco he mencionado los hallazgos de los goros o los hallazgos vuestros en visigótico, por un lugar o por otro, porque no iba al tema, lo cual no quiere decir que en época, vamos a llamar visigótica, he dicho cronológicamente, por lo que ha introducido Ismael, porque en cuanto al mundo que está detrás de esos hallazgos, habrá mucho que decir. Es evidente que hay huellas de esa época, que ya había huellas de esa época, precisamente muchas de ellas aportadas por el Instituto de Arqueología.
Sí, bueno, simplemente es que, por ejemplo, parte de estos objetos, algunos muy curiosos, aparecen también en el Castro de Nayo, en el Castro de Oro, y otros aparecen también, tienen una cierta relación con la necrópolis de Aldayeta. Quiere decir que está en ese mundo, que está actuando ahí. Sí, lo que sucede es que, bueno, al final a la hora del planteamiento, me parece oportuna hablar de Vitoriano, porque sí que es, digamos, la tercera en discordia de la que tradicionalmente siempre se ha hablado por el propio topónimo y el parecido entre Vitoriano y Victoriacum. Porque si vamos a lo que es a la cultura material, pues entonces hoy tendríamos que estar hablando de Aldayeta, de otros tantos sitios que por cronología coincidirían y por importancia también, pero que digamos un poco nos sacan del discurso del victo algo, Victoriacum, Vitoria, Vitoriano, etcétera, etcétera. Yo opino que desde ahí poco se puede controlar, ni paso de gente, ni tipo de población, ni de agricultura. El Castro, decía Armando, el Castro es un lugar por supuesto, digamos, de control. sí. El Castro, lo que pasa que para mí, o sea, cuando mi cabeza ha ido hacia ese tema, Vitoriano no he podido evitar ponerlo en ano. O sea, Ya. no me he salido de ahí, porque es que como está rodeado de lugares que acaban en ano, en una dispersión cuya densidad es sorprendente entre Zuya y Cuartango, pues Vitoriano, pues para mí va a que es el vicus o el fundus de un Vitorius. Igual que Apricanus igual que Burneus una bornica, ¿no? En fin, pero porque me va en ese sentido, porque he sido bastante fiel a los comentarios de Lourdes Albertos, también de Caro Baroja en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso Vitoriano, aunque claro, lo que dices es una realidad la arqueológica, claro. Bueno, entonces... Sí, no, todavía más por aquí. Yo como médico, si alguna piedra entiendo es de las del riñón y de las de la vesícula, pero me voy a atrever a hacer una propuesta después de oíros a vosotros. Hemos ido a hablar de Gastelu, y hemos ido a hablar de Aich, Gastaich, de roca, y esto no podía ser Gastelu Aich, la roca del castillo, el castillo de la roca, simplemente. Pues yo, bueno, particularmente en mi test, yo creo que sí. Yo creo que es una opción bastante factible. Se me han echado encima, cuando lo he comentado, entre conocidos, filólogos, pero bueno, han sido filólogos también los que lo han propuesto, ¿no? Que fue Enrique Kenner y así que lo propusieron, ¿no? Entonces, yo creo que eso que estás tú comentando, está usted comentando, tiene sentido. Y en mi tesis doctoral, pues le he dedicado unas líneas para que, no sé, como creo que no se ha profundizado suficientemente en esa cuestión, pues le he dedicado unas líneas. Del mismo modo que también le he dedicado, hablando de la iglesia de San Vicente, a una coincidencia que igual solo es una coincidencia, que es la que comentaba antes, Victoria, y que la iglesia más antigua que conocemos sea la de San Vicente, que es el que vence, Vincentis, ¿no? Entonces, no sé si eso es simplemente una coincidencia o puede ser algo más que una coincidencia, pero ahí lo hemos apuntado. Mi pregunta también iba por ahí. ¿Está demostrado que había castillo? ¿Se puede demostrar que hubo castillo encima de San Vicente o no? Que San Vicente fue un castillo, con toda seguridad están en muchos documentos de época pleno y bajo medieval. Eso es seguro, eso es seguro. Que fue castillo, esto también hay que decirlo, que fue castillo y al mismo tiempo iglesia. Es que lo uno y lo otro... Nos hemos acostumbrado, yo no sé por qué, creo que cuando vamos y visitamos la catedral, en la catedral siempre explicamos que aquello se caracteriza por ser una iglesia fortaleza y se ven las torres, etcétera, etcétera. Pues es que San Vicente es un poco lo mismo, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a hablar de San Vicente como una iglesia y era una iglesia fortaleza, con la particularidad, probablemente, de que sabemos que la Baja Edad Media tenía un alcaide, es decir, un señor que dirigía aquello, y que probablemente los tenentes in Victoria que tenemos en el siglo XII, pues en algún sitio tenían que tener su centro de poder desde donde controlaban y tenía que ser un castillo. Entonces, ¿cuál es el lugar más lógico que los datos apuntan que estaría ese castillo en Vitoria? Pues San Vicente, parece bastante lógico. ¿Se puede datar del 12?
Bueno, el castillo no se cita como tal hasta ya la Baja Edad Media. Creo que la primera cita aparece en el siglo XIV, como a San Vicente como castillo. A San Vicente como iglesia, anterior. En el siglo XIII ya vemos en algunos documentos de la Universidad de Parroquias de Vitoria, vemos algunos confirmantes, algunos curas o párrocos de la iglesia de San Vicente. Luego la iglesia de San Vicente existía. Ya con anterioridad a eso, pues son hipótesis, pero creo que son bastante lógicas. Un tenente tenía que tener su sede, un castillo normalmente, y si había un tenente en Vitoria, pues no sé. Bueno, yo tengo... ¿Se oye? Sí, sí. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas, no más, pero dos. A ver, yo he estado, como introducción, viendo que aquí se hablaba de algo de hace muchos siglos, como si estuviéramos hoy. Se llama presentismo. Eso es el mayor enemigo para entender la historia y la arqueología. Dicho eso, como introducción, las preguntas son, cogerla como queráis. Una es, esta frase, que no la voy a repetir, supongo que los asistentes saben cuál es, lo vigildus res partem vasconise occupat et civitatem qua introducción, perdón, Victoriacum. Victoriacum occupatus. Sí. Condit. Vale, digo por si acaso se pierden. Sí, he leído antes. La pregunta es, ¿se conoce algún otro texto, conocer, digo, no que, aparte de esto, para que estemos hablando hoy de esto anecdóticamente? No, por lo tanto estamos perdiendo el tiempo. Cuando haya descubrimientos podemos ver. Segundo, no nos dejemos llevar. Segundo, la frase dice otra palabra clave que creo que hay que retomar la historia a esos siglos, ¿vale? Y lo mismo que en Iruña Velella, ¿sí? Y es la siguiente. Dice Vasconia. Vasconia no es Vitoria ni Gasteiz, eso es posterior. Ni asistía al País Vasco, ni existía nada. Existían los vascones que procedían del otro lado de los Pirineos y que de ahí salió el nombre de Vasco y de Vasconia. Vasconia era también Iruña y del otro lado de los Pirineos. Es que no podemos ahora tratar de explicar las cosas después de todas las luchas, peleas, conquistas que mayormente están datadas. Lo mismo que lo de las iglesias, ahora a usted. Hay que conocer la historia de los vascones y del Reino de Navarra para entender por qué Calahorra y qué era esto y por qué tal, porque las decisiones eran como ahora políticas. Ahora entendimos político, ¿verdad? También entonces había reinos, había políticas y guerras. Bueno, dejo esto. La segunda pregunta era, la he contestado yo prácticamente, era ¿qué se entendía cuando habéis hablado de Vasconia? Porque yo estoy oyendo hablar de Álava y tal. Digo, Vasconia no era Álava. Yo particularmente no Álava, creo que he hablado más que al leer el texto. A ver, no existía Álava entonces. ¿Por qué estamos haciendo? Pero a ver, hay que situar. O sea, es decir, yo creo que tenemos que. Un rábano y lo cogemos por las hojas. No. Vale. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que tratar. Cuando uno se enfrenta a la historia y la historia realmente científica es cuando nos remitimos a las fuentes y no damos nada por supuesto. Punto 1. Somos arqueólogos. Hay muchos historiadores de lo escrito y muchos arqueólogos que opinan que un arqueólogo no puede decir nada sobre algo que aparece en un documento escrito. Porque, lo he comentado antes, posiblemente, ni aunque nos aparezca una villa visigoda en San Vicente, podré nunca yo afirmar que San Vicente o que esto era Vitoria. Las fuentes arqueológicas tienen su lenguaje, son las cosas. Las fuentes escritas tienen las suyas. Todos esos términos de los que has hablado proceden de las fuentes escritas. La cuestión ¿es lícito que nosotros como arqueólogos reflexionemos y tratemos de saber algo sobre nuestro pasado? Yo creo que sí. Debatir. Creo que ciencia es hacer hipótesis. Y creo que nunca es inútil pensar, reflexionar y hacer hipótesis. Yo antes comentaba, un arqueólogo no sabe ver lo que no le han enseñado a ver, pero diría todavía más. Un arqueólogo no sabe ver si no se plantea la posibilidad de lo que le han enseñado como que es la ley, un día no sea la ley.
Entonces tú tienes que sospechar todo el tiempo y tienes que pensar posibilidades. Y no se trata de decir, lo he dicho antes cuando hacían la pregunta sobre los francos, sobre los visigodos. Es que ese sí que es un debate que no nos lleva a ningún lado. Pero Victoriacum, a mí lo que me sugiere es que Victoriacum y el nombre de Vitoria se parecen mucho. Se parecen mucho. Para mí eso es argumento suficiente para empezar a pensar. Es lo que en su momento en mi tesis se ha afirmado sobre Gasteais, que filológicamente no se sostiene, por lo visto. Lo que sucede es que arqueológicamente en San Vicente sabemos que había un castillo y que ese castillo estaba sobre una peña. Entonces, yo constato ese hecho material, constato ese hecho filológico histórico y planteo, cuidado, la posibilidad, siempre es una hipótesis sobre la que hay que trabajar, la posibilidad de, ¿son estas dos cosas la misma cosa? ¿Son lo que vemos en la excavación es lo mismo que dicen los documentos escritos? Jamás lo vamos a poder afirmar. Si vamos al presentismo, es decir, esta es la pregunta que esta cuestión yo se la plantearía a los estudiantes de historia desde el primer momento. Pero es que si yo no pensase que puedo decir algo de la historia, ¿no me habría metido historiador? Si nos gusta la historia, yo siempre he dicho, hay dos tipos de historiadores, o tres. Unos, los que solo la enseñan, la aprenden en los libros y la enseñan. Otros que solo la estudian. Y luego, los que la enseñan y la estudian. Son esos tres tipos. Pues yo si tengo que elegir uno, principalmente soy de los que la estudian. Y luego, si puedo, la enseño. Pero creo que nadie se metería a estudiar nada si no cree que puede decir algo sobre ese algo, que investiga, ¿no? Entonces, yo estoy a favor, no del presentismo que se convierte en una ley, pero estoy a favor del presentismo que es el motor que te azuza a investigar. Bien, estupendo. Lo que sí, en primer lugar, dar gracias a los dos ponentes y, en segundo lugar, que se nos han quedado un montón de interrogantes que no tenemos la solución para ellos, pero eso es lo bueno, porque vamos a seguir investigando, preguntándonos y algún día pues llegaremos a encontrar algo, alguna solución. Pues muy agradecido. Sí.